Contala como quieras, hasta las 12. Bien, y el tema evidentemente se fue imponiendo, y se va imponiendo sobre todo a quienes, por lo menos nos preocupa, cuando se habla de abuso, de violencia de género, más allá de que ve que el Estado cada vez se corre más, y hay una decisión política del Estado Nacional de correrse definitivamente estos temas, pero no solamente de correrse estos temas, sino además de buscar legislar para, como lo planteábamos más temprano, y respecto de la exposición de ayer del ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libarona, que busca, a partir de un proyecto de una senadora, busca justamente penalizar las pretendidas falsas denuncias por violencia de género. Yo, como neófita en la materia, lo único que puedo imaginarme es cuánto se puede llegar a utilizar una legislación, si esto finalmente fuera aprobado, para revictimizar a la víctima de violencia, poniéndola en situación de denunciante falsa. No es muy difícil. ¿Y por qué solamente lo que se busca es penalizar la denuncia falsa por violencia de género y no por otro tipo de cuestiones? Bueno, para que charlemos sobre este tema, convoqué hoy a alguien que no solamente tiene mucha autoridad y mucha experiencia, sino que además ha pasado por el Ministerio de la Mujer, eliminado ya, cerrado definitivamente por el Gobierno Nacional, aquí en la provincia de Misiones. Fue parte del programa Acercar Derecho. Estoy hablando de la abogada y además una querida y reconocida defensora de derechos humanos, Roxana Rivas. Roxana, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien? Sí, ¿cómo estás, Mariquita? Muy bien. ¿Cómo gracias. te va? ¿Cómo estás, Roxana? Bueno, ayer nos quedamos por lo pronto uno se sorprende, todavía nos quedan para algunas cuestiones, la capacidad de sorprenderse. Pero esto que ayer escuchábamos en boca del ministro de Justicia de la Nación, nada más y nada menos, de impulsar un proyecto de ley que penaliza las falsas denuncias por violencia de género, ¿son muy habituales esas falsas denuncias como para meritar un proyecto de estas características, Roxana? Bueno, primero por ahí aclarar que ya el delito de falsa denuncia existe. O sea, sí. También este proyecto habla en realidad de agravar las penas para esos delitos, también para el delito de calumnias e injurias, y bueno, básicamente lo que apunta es que la gravedad de la pena signifique en lo posible que las personas que supuestamente hayan incurrido en una falsa denuncia sean encarceladas, ¿no? Eso claro. Sería porque están los mínimos y las máximas de esas penas. Y después la otra cuestión que pone un poco en riesgo toda la situación, o agrava los riesgos también de las víctimas, es que como modifica el Código Penal, que es el código de fondo, agravando las penas, también hace o implica algunas modificaciones para el Código Procesal Penal. Sin embargo, no se especifica mucho sobre cómo se acreditan estas falsas denuncias, si alcanzan con el sobreseimiento, con desestimar la denuncia para que las personas que la hayan hecho incurran en el delito. ¿Qué significa eso? Que sabemos que en las cuestiones de violencia de género la cuestión de la prueba es muy difícil, muchas veces no se logra condenar a nadie, y bueno, este marco normativo que están pretendiendo aprobar, lo que coloca a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad, porque si no pueden acreditar efectivamente y lograrse una condena, terminan
terminan siendo sujetas ellas a pasar por un proceso penal, con todo lo que significa ya pasar un proceso cuando uno está en calidad de denunciante. Imagínate lo que significa cuando además estás bajo el riesgo de que si no probás lo que decís, terminás siendo procesado, imputado o hasta condenado, que además sería casi una cuestión de puro derecho, lo que se dice técnicamente para los abogados, porque si basta con el sobreseimiento o desestimación de la denuncia que hace una víctima de violencia, entonces casi que no necesita ni siquiera pasar por un proceso, directamente debería salir ya el sobreseimiento del supuesto violento con una condena a la denunciante. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y además totalmente innecesario, porque el sistema nuestro prevé algunas, prevé todas estas cuestiones. Y después lo otro que también es muy importante entender en esto que vos me decías, es alto el número de denuncias falsas. Nosotros no podemos, hacer una estadística de ese tipo, porque en realidad cuando hablamos de falsedad estamos hablando de personas, y acá lo dice el proyecto, que con dolo, o sea, con intención de dañar, mienten. Y en realidad lo que hay es denuncias que no pueden nunca terminar en una condena, porque el propio sistema judicial no ayuda para que se puedan probar. Bueno, y ahí está el tema del sistema judicial, Roxana. La provincia de Misiones, en la provincia de Misiones el tema de la justicia es todo un tema. Vos sos realmente una militante como profesional del derecho, para ver de qué manera cambiar las reglas de juego, la realidad y la concepción, y sobre todo el sentido, para darle perspectiva de género a la justicia misionera. Digo, una herramienta de estas también sería peligrosísimo cuando tenemos una justicia que condena a mujeres por ser pobres, sin contextualizar nada, ¿no? La verdad es que ahí también seguramente hay y lamento decirlo, que el senador por la provincia de Misiones, Carlos Arce, también puso su firma para que tenga dictamen este proyecto que presentó Cunio Libarona, ¿no? Lo cual, bueno, ahí está, ¿no? La provincia además está dictando normas más o menos similares que avanzan un montón contra los derechos en general, ¿no? La Fiscalía de Cibercrimen, cómo se avanza sobre la intimidad, sobre las opiniones, porque todo gira en torno a lo mismo. Esto es parte de ese dispositivo de acallar. Entonces uno no puede ni siquiera denunciar en los casos en los que corresponde, que también hay que decir otra cuestión. Cuando hablamos de violencia de género, eso habla un poco desde nuestra intervención en su momento con el equipo territorial del Ministerio de las Mujeres. Llegar a una denuncia no es fácil para las mujeres. Totalmente. Y eso es un proceso que se acompaña, y muchas veces esto que dificulta llegar a la denuncia es justamente la escasez de medios probatorios con las que cuenta una víctima que sufre en el seno de su familia, de su intimidad, en esos lugares en los que se supone que debería estar más segura, sufre violencias de todo tipo. Entonces no es fácil acreditar eso, no es fácil aconsejar el momento oportuno de la denuncia, pero con este contexto ya directamente es sacarle ese derecho a las mujeres, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, hay otro punto del proyecto de ley que es en el que ellos más fundamentan esta supuesta necesidad de ir o aumentar las penas y demás, que tiene que ver con los efectos que supuestamente una falsa denuncia produce en las personas no denunciadas, como por ejemplo el impedimento de contacto en el caso de la familia, de los hijos, o la viralización que se hace, o la exposición pública de todas estas cuestiones, que todas esas cuestiones ya están contempladas en la legislación vigente. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede, o cuál es el rol que debería cumplir o no cumplir los medios de comunicación a la hora
de comunicar las cuestiones de violencia. Existen protocolos para eso, para no exponer a la víctima ni exponer tampoco a los supuestos victimarios, que siguen siendo supuestos hasta que tengan una condena. Sí. O sea, los medios para proteger a la persona que está siendo denunciada existen y se pueden hacer uso. Si no se hacen uso o si no son efectivas, también es responsabilidad del Estado, y mayoritariamente a veces es responsabilidad de la propia justicia, o que porque demora, o porque no protege, o porque filtran información, o lo que sea. Pero para todo eso existen mecanismos legales para evitarlo. Para lo que no hay garantías, o digamos, sobre las garantías que se quieren ahora avanzar, son sobre las garantías que tienen las víctimas para poder hacer sus denuncias y acceder a la justicia, que además no es solamente la ley de violencia familiar o doméstica, porque acá en la provincia tenemos una ley de violencia doméstica, ¿no? Una violencia de género, o la ley de protección integral contra las violencias a las mujeres, sino hay un montón de otras normativas que son convencionales, que son constitucionales, que tienen rango constitucional y convencional, que son parte del bloque constitucional y convencional argentino, que son inviolables. Y estas ocurrencias que tienen algunos trasnochados, porque realmente, y a mí me da mucha pena decirlo, que además sea una mujer la que impulse exactamente, esto, que lo hacen además desde sus espacios seguramente de absoluta seguridad, ya sea económica, familiar o lo que sea, sin dimensionar lo que eso puede significar como efecto, ¿no? En un contexto social en el que además el Estado se retiró absolutamente de todas las políticas, hablando del Estado Nacional en particular, y que la provincia siempre intervino desde un lugar sin demasiada perspectiva, entonces, perspectiva de género. Entonces, esto es malísimo. Para aclarar, la que presenta el proyecto es la senadora radical por Santa Fe, Carolina Lozada. Por eso también sorprende, digamos, que una mujer que debiera, por otra parte, siendo legisladora, conocer cuál es la realidad de las mujeres violentadas, cómo se tiene que enfrentar muchas veces a una justicia que hace la vista gorda, a las comisarías, ya sea de la mujer, o si no hay de comisaría de la mujer, a una comisaría común donde la mujer tiene que ir a hacer una denuncia y se encuentra muchas veces con la acusación de qué estabas haciendo para que te pegue de esa manera, que todavía ocurre. Digo, esta marcha atrás en las conquistas de muchísimos derechos, cuando todos esos derechos todavía tenían que fortalecerse en las prácticas efectivas, no solamente en el papel. Además, hago una lectura más política, justamente un día después del 25N, ¿no? Siempre coinciden con siempre coinciden, hacen toda esa, tal cual, ¿no? Qué nivel de crueldad, qué nivel de crueldad, porque la verdad es que plantarte después de una fecha tan emblemática que plantea esto del ninguna menos, contra la violencia de género en todo el mundo, un reclamo mundial, por presentar un proyecto de esto es para mí en lo personal es un nivel de crueldad como todo lo que todo lo que estamos atravesando en este momento, ¿no? Y aún también para hacer una observación ahí que tiene que ver un poco con la propia técnica legislativa y con tiempo de lo que es la producción de normativa en la Argentina, hablando del Congreso de la Nación. Nosotros venimos de aprobarse proyectos hasta el año pasado, por lo menos, sumamente progresivos en términos de derechos de mujeres, diversidades, sectores laborales, etcétera, que para obtener, primero ya para presentar esos proyectos hay una elaboración que parte de la historia de esas luchas, parte un poco mucho de datos estadísticos, por ejemplo, si estamos hablando de en su momento el agravamiento en la figura del femicidio, se parte de los datos concretos de sus implicancias. Cuando se discutió la ley para dar asistencia a los hijos de las víctimas de femicidio, también se hizo un trabajo estadístico de cuáles son los costos, cuáles son, digamos,
todo el costo en todo sentido, ¿no? De un hecho de violencia. En este caso ellos traen como una pequeña casuística, que son 4 o 5 casos dentro del proyecto, que si uno lo pusiera en la perspectiva, si me están trayendo 4 ejemplos que ellos dan de supuestos casos de personas que han sido afectadas en sus derechos, o algún caso inclusive de suicidio a partir de supuestas falsas denuncias, que también la falsa denuncia es una cosa bastante arbitraria, porque, insisto, ¿qué tomará en estos casos los jueces como falsa denuncia? ¿Cómo va a probar que alguien mintió por el solo hecho de no haber podido probar, digamos, que el hecho sucedió? Y estamos hablando de cuestiones muy complejas, ¿no? En términos técnicos. Entonces, este proyecto además tiene eso que es parte del tiempo que nos toca vivir hoy, que son sumamente mediocres en cuanto a la técnica, en cuanto a la fundamentación, tanto teórica como contextual y demás, porque no hacen un estudio para ver realmente cuál es la incidencia, o cuando hablamos de falsas denuncias, de qué números estamos hablando, cuál es el universo sobre el cual trabajan para decir que ha habido 4 víctimas de falsa denuncia que ameritan que se presenten estos agravamientos, cuando en realidad lo que tenemos es un sistema judicial que no puede contener a las víctimas de violencia de género, llegando a digamos, a una condena. Eso es lo real. O no puede acompañar los procesos, y que además, insistimos, nosotros también desde nuestra intervención, la idea siempre fue poner fuertemente el ojo y las políticas públicas y la acción en el territorio en el ámbito de la prevención. Entonces decimos también, estamos encima que fallamos, nos retiramos en esa primera etapa que es la prevención, y así tenemos los índices de femicidio y de violencia que tenemos ahora, y además encima de todo eso le ponemos obstáculo mayor para que la persona, una vez que ya ha sufrido todas estas violencias, pueda acceder a la justicia para algún tipo de reparación. Entonces es como esquizofrénico, pero lo que yo quiero destacar es el signo del tiempo, ¿no? La mediocridad con la que estas personas avanzan sobre la modificación de normativa que tiene fuerte sustento constitucional y convencional, con una facilidad. Y yo ahora estuve hace poquito en un encuentro, una jornada con abogados laboralistas, que también imagínate lo que significa, ¿no? En este tiempo estar en ese lugar. Y una de las cosas que nosotros venimos destacando es todas las exigencias que hay para los trabajadores, para los referentes, para los profesionales que decidimos estar de este lado, ¿no? De la brecha laboralista, indigenista, de género y demás, para que nuestra palabra sea legitimada, o para que nuestros proyectos sean tratados en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que nuestras leyes salgan. No tenemos que ser del coeficiente intelectual de Einstein, tener 5 posgrados, poder acreditar un montón de cuestiones para que nuestras demandas sean legitimadas, escuchadas y mucho más aprobadas. Sin embargo, esta gente, con un nivel de mediocridad, sin tener una capacitación de nada, sin poder hacer ni siquiera un seguimiento o un relevamiento de los casos, de los hechos o de los objetos que quieren imponer en sus normas, negocian y obtienen lo que quieren. Y en esto hay que decir que Milei ha podido acreditar fehacientemente cada una de sus, digamos, de sus insultos. Cuando dice la casta tiene precio, él dice sí, los radicales tienen precio y valen esto. Absolutamente. Los tienen precio y valen esto, y nos acreditan todo el tiempo en la cara. Entonces es como... no sé, es desborde. Genera muchísima impotencia, porque me parece que pasa lo que venía señalando yo, no llegamos de casualidad a este momento en la historia argentina. Digo, hay toda una dirigencia, entre comillas, porque para mí dirigente es alguien que dirige a un conjunto. Acá son personas puestas a dedo, sin corroborar si realmente representan a alguien o no. Pero se supone que tienen algún conocimiento. Yo cuando pienso que Carlos Arce, el senador de la provincia de Misiones, votó a favor de este proyecto, es un hombre relacionado con la medicina, es un médico relacionado con la obstetricia, justamente con la ginecología, conoce a las mujeres, sabe de qué, debe tener algún elemento seguramente o solamente van ahí y hacen esto que decís vos, un acting porque la época lo impone,
o porque vaya a saber que otros acuerdos se hacen para ir a poner el apoyo a esta situación. La verdad es que es como que está todo conjugado para que se presente, para que vivamos este momento de tanta oscuridad. Me preocupa mucho. Estamos hablando de la situación de las mujeres, que tanto ha costado lograr que se avancen en derechos, siguen siendo todavía materia de mucho debate, y ahora que se nos quiere imponer esto de que el progresismo se pasó de rosca, y entonces por eso pasa esto que está pasando ahora. Y la verdad, otra vez hacer el juego a ese discurso que esta gente, un ministro de Justicia que fue abogado defensor de narcotraficantes, de violentos y de abusadores, digo, eso está probado, no lo estoy diciendo yo. Estuvo preso, fue parte de... murió en circunstancias muy extrañas. Tal cual, sí. Violencia mucho tiempo. Tal cual, fue un hombre que mediático en un contexto de década de los 90, donde la mujer era un objeto abusado mediáticamente, y él formó parte de todo ese circo. Digo, bueno, ahí está, como ministro presentando este proyecto. Roxana, nada, reflexionar sobre esto seguramente permitirá, por lo menos intentaremos tomar un poco de conciencia o transmitir un poco más de conciencia y luz sobre estos temas, que por lo menos nosotros no lo podemos dejar pasar por alto. Te agradezco muchísimo esta comunicación, Roxana. Gracias a ustedes, como siempre. Y bueno, para terminar, solamente decir que más allá de que este proyecto se sancione o no, hay que entender que nosotros tenemos normas que no se modifican así nomás. O sea, hay que seguir peleando por la inconstitucionalidad de estas normas, y en algún momento volveremos a la normalidad. Estábamos charlando entonces con Roxana Rivas. Ella es abogada y una fuerte militante por los derechos humanos, por los derechos adquiridos y ganados por las mujeres, defensora entre otras, de María Obando, una mujer que está presa por ser pobre en la provincia de Misiones, y nos daba esta mirada sobre este proyecto que pretende otra vez caer sobre las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque se pretende poner en debate en el Congreso Nacional un proyecto de ley contra, dice, las falsas denuncias, pero solamente limita el proyecto a las falsas denuncias en el caso de violencia de género. Ayer lo presentó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se trató esta iniciativa. Lo presentó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona. Defendió en el Senado este proyecto, el proyecto a su vez presentado por la senadora por la provincia de Santa Fe. Estábamos hablando de la senadora Carolina Lozada, senadora radical. Hay tantas mujeres radicales que se sentirán representadas por esta senadora. Bueno, seguir poniendo luz, de algo tiene que servir. Navegamos con poniente.